Yo anoche conté, me había llevado la data, no tenía los papeles, no tenía la demanda, que le habían pedido una determinación de capacidad las hijas a Jorge Lanata. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Es una demanda? ¿Hay determinación de capacidad? Porque ellas lo niegan. No sé si va a hablar Guada o yo. A ver. La que quiera. Bueno, sí, es una demanda contra Jorge. La realidad es que las hijas le inician una demanda a Jorge para su habilitación de capacidad. La realidad es que Jorge en este momento no está en su mejor eje, es la realidad. Elba lo evitó de todas formas, porque era lo que él siempre le había pedido. Por eso creo que a Elba le angustia tanto. Vos sabés que nos conocemos por amigos en común y sabés que he tenido varias causas mediáticas y nunca yo di una nota, pero la violencia que se está ejerciendo hoy contra Elba y contra sus hijos, porque mañana ella tiene que enfrentar que los chicos van al colegio y tienen que enfrentar que tiene una madre ladrona. A ver, te interrumpo ahí, te voy preguntando. Vos hablas de una demanda contra Jorge. Hoy se habló todo el día en los... Porque no se va a poder notificar. Hay medidas, a ver... ¿Pero esta demanda es contra Elba o contra Jorge? No, la demanda es dirigida a Jorge. Ok. Pero perdón, dice se designe red de apoyo provisoria. O sea, están pidiendo ser ellas la red de apoyo. Es un proceso largo donde se determina la capacidad o no de una persona. ¿Sí? Tiene que tener peritos médicos, que lo va a ver. Siempre se presume capaz. ¿Pero constituye una demanda o es un pedido? Una declaración de capacidad. Antes de la reforma del código, en agosto... Creo que se corta. Se conoce como insanía. Hoy, como dice Guada, es un vocablo que cambia, pero la realidad es que se trata de la determinación de capacidad. Y una pregunta, que él esté en el estado en el que está, ¿favorece a esta demanda? Depende desde el punto de vista que lo veas. Para mí es una cuestión ética y moral. Quienes conocimos a Jorge como amigos y en su intimidad, como beneficio, Jorge hubiese preferido que le peguen un tiro literal antes de que la gente piense que... Lara, sí. ¿Y cuál es la razón, según lo que ustedes analizan, más allá de lo que sepan de situaciones personales, pero cuál es la razón por la cual ellas pedirían esta cuestión? ¿Tiene que ver con ese famoso poder que Jorge le dejó a su esposa antes de entrar en este cuerpo? Ese poder sería inhabilitado. Hay distintas teorías o doctrinas en la jurisprudencia. Si es antes de la sentencia, después de la sentencia. Igual a todo evento, Elba tiene ese poder otorgado por Jorge, amplio, otorgado en sus plenas facultades mentales, sin rendición de cuentas, ¿sí? Y Elba, en 3 meses que Jorge está en este estado, nunca lo ejerció. Por el contrario, Elba frenó ventas de cuadros que Jorge había hecho antes de su paro cardíaco y la frenó porque consideró que siempre esperó que Jorge se recuperara como tantas veces. Digo, Jorge para todos es Highlander, digo, siempre se recuperó de todas. ¿Y este poder lo Hoy firma? no está fallando. ¿Este poder Jorge lo firma porque se la vio venir? ¿Vos que lo conocés? Sí, Jorge sabía perfectamente el entorno que tenía. A ver, Jorge tuvo... para Lara, cuando decís... Hace 8 años... te hago una pregunta. Cuando decís sabía perfectamente el entorno que tenía, ¿a qué te estás refiriendo? Sí. ¿Él en qué contexto y por qué le da el poder a Elba? En los años que estuvo con Elba, tuvo 10 internaciones. Sí. Y Jorge muchas veces estuvo a punto de morirse. Muchas, pero muchas. Y vos lo sabés, Yani. Una de ellas, y siempre hubo problemas de dinero con su familia, que antes estaban bastante enfrentadas porque una se consideraba la familia rica y otra la pobre, y esto me lo ha contado a mí Jorge, así que lo puedo decir por palabras de él. Había celos entre sus mujeres. A ver, ¿a qué se refería entre la familia pobre y la familia rica? De esto no sabía. Y... su primer mujer consideraba que la segunda era más beneficiada en dinero. Estás hablando de Andrea y de Sara. Sí, exacto. El clan. Pero ellas no se llevan muy bien y son como un bloque.
No, el bloque se hizo ahora en contra de Elba. No se llevaban bien, eso me lo ha contado Jorge a mí, se lo ha contado a toda su gente cercana, a sus amigos íntimos, que sin duda van a dar cuenta en la presentación que nosotros hagamos de esto que pasaba internamente. Ahora se han unido y se han hecho un bloque en contra de Elba, porque a ninguna hija mujer, y esto es una realidad, no lo vamos a negar, le gusta que su papá se case con una mujer más joven. Pero los que conocimos a Jorge, sabemos que Jorge era un tipo brillante. O es un tipo brillante. Vos decís espera, déjame ir interrumpiéndote. Vos decís que a ninguna hija mujer le gusta, que es verdad, suele pasar que un hombre se case con una mujer más joven. ¿Las chicas estaban celosas o están celosas de Elba? Yo conté acá que no la querían. ¿El motivo? ¿Cuándo empezó el lío? Porque en el casamiento estaban todos. Yo he ido a comer a la casa de Jorge y estaba Lola. Bueno, Lola siempre, a ver, no puedo decir nada de Lola porque la verdad que como amiga de Elba te puedo decir que Elba siempre la quiso mucho. Sí, yo lo sé, por eso, y Lola es amorosa. Ella la quiso mucho a Lola. Y mil afecciones que pasó Lola, ella estaba muy preocupada, que no voy a hablar de eso jamás. Pero Elba la quería muchísimo a Lola, siempre. ¿Y cómo llegan a este enfrentamiento? Una nula relación con Bárbara, porque Bárbara siempre se opuso a la relación con el padre, no tenía diálogo. Los hijos de Elba, que me consta que son dos amores, porque los conozco desde que nacieron, son dos nenes nobles, buenos, sufrieron los peores desprecios, al punto de no dirigirles la palabra, hay que no saludar a dos nenes. ¿Y en qué momento se quiebra tu relación con Lola? Porque la relación de Elba, perdón, con Lola, digo, porque ahora ya hablas como en pasado, digamos, ¿en qué momento esa relación que en un principio era magnífica empieza a tener fisuras? No sé si fue magnífica, pero era buena por ahí y Lola no la quería y no lo sabíamos nosotros, eso no lo sé. Pero sí te puedo decir que Elba siempre la quiso a Lola. La quiso, la cuidó, se preocupó por ella en muchas situaciones, acompañó a Jorge en muchas situaciones de Lola y la verdad que siempre la quiso. Pero dijiste algo clave que quedó suelto, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, dijiste algo clave que quedó suelto, que es Jorge sabía esto. ¿Qué es lo que sabía Jorge? ¿Qué quería? ¿Dejarlas a las chicas afuera? No se entiende. No, por favor, por favor. Por eso, aclaralo porque sonó y quedó como eso. Allá. Por eso, déjenme terminar la idea. Hay gente que ama a Jorge y considera que fue épico en la historia de la Argentina y gente que, por supuesto, es detractora de él. Lo que no podemos negar nunca objetivamente es que Jorge siempre fue un tipo brillante, que se caracterizaba por su brillantez mental. Entonces, lo único que creo que la justicia y todos nosotros tenemos que respetar es justamente la decisión y la voluntad de Jorge. Jorge fue un hombre que en plena facultad... Ay, hablan presente, por favor. Sí, la verdad. Por favor, todo el tiempo, lamentablemente, es chocante. Es chocante. Hablan presente, por favor. Nazarena. Hablan presente, Nazarena. Pero la realidad es que Jorge hoy no está en sus facultades mentales. Sí. Entonces, bueno, pero igual está vivo. Me refiero al pasado, ¿sí? Porque cuando Jorge lo hizo, sí lo estaba. Entonces, eso es lo que hay que respetar. Perdón, doctora, en la demanda que leí, que es bastante larga, en una parte, el director de la clínica donde está ahora dice que él habla y se comunica. ¿Eso es cierto? ¿Es así? Entonces... Habla y le pide, y esto lo digo porque se lo hemos contado hasta la jueza, no vamos a mentir en esto. O sea, cuando está medicado, es como que está en su parte, digamos, más problemática, pero cuando se le va el efecto de la medicación... Nunca mintió Elba, porque como Jorge tuvo la valentía, los huevos o la entereza, llamarlo como quieras, de decir que Wanda Nara tenía leucemia y sus hijos no lo sabían y se enteraron, Elba nunca quiso mentir, porque eso fue lo que le inculcó Jorge. Jorge no está en sus facultades mentales. Jorge ayer le pidió a Elba que llame a Perón, que lo comunique con Perón. Jorge no está en sus facultades mentales lúcidas. Pero Elba siempre quiso que esto no pasara porque Jorge lo único que hubiese querido en su vida, siendo quien es, ¿sí? Y ojalá pueda volver, su público, la gente que lo amó, la imagen, ese Jorge que todos lo conocemos y lo queremos como un hombre brillante, se supiera que estaba insano. Es un montón para Jorge. Lara, pero... Para que nos conocimos de verdad. Perdón, pregunto desde la ignorancia. Déjame terminar la idea sobre la voluntad de Jorge. Es cierto que la primera mujer de Jorge le pidió que hiciera un testamento antes de casarse a favor de sus hijas. Y Jorge no lo quiso hacer.
Es cierto que sus hijas le pidieron que no se casara y Jorge se casó igual. Y también es cierto que ese poder de administración y disposición amplio de sus bienes, hace 2 años otorgado y sin rendición de cuenta, lo otorgó Jorge. Esa es la voluntad de Jorge en sus plenas facultades. Entonces, cuando hablo de respetar la voluntad de Jorge, la brillantez de Jorge, me refiero a eso. Sí, Lara, pero es medio incómodo por ahí de preguntarte esto, pero digo, según lo que te cuenta Elba, ellos como pareja y lamentablemente por los tantos problemas de salud que tiene Jorge actualmente, ¿ya habían hablado por un posible desenlace o cuadro grave de cuáles tenían que ser las directivas a tomar? Sí, claro, porque Jorge estuvo muchas veces, en estas 10 internaciones que estuvo estando con Elba, tuvo muchas posibilidades de morirse, estuvo muchas veces al borde de la muerte. Y Janina, por ser muy cercana a él, lo sabe. ¿Y cuáles fueron las directivas? Claro, ¿y cuáles son esas directivas que le dejó Jorge a Elba? Jorge le encomendó a Elba, le hizo una encomendación de última voluntad, llamémoslo así, pero sí le dijo que si a él le pasaba algo, si él volvía a estar en coma durante X cantidad de tiempo, en una de las últimas internaciones en septiembre del año pasado, Guada, si no me equivoco, fue así, ¿no? Septiembre del año pasado, ocurrió un hecho poco feliz para Jorge. ¿Qué hecho? ¿Qué pasó? Entre su familia anterior, sobre bienes que encerraron, que sacaron, y Jorge, que se iba a morir, de repente no se murió, gracias a Dios. Volvió. No, pero pará, la familia anterior, entiendo que hablas de las exmujeres, sí, claro, o de las hijas. Sí, de las exmujeres. ¿Vos estás diciendo que en una internación anterior le habrían sacado bienes? No, cerraron el escritorio, hubo cosas que desaparecieron y después aparecieron. A ver, no importa. ¿Esto está registrado? Claro, la ese conversación. es el tema. Porque, claro. Digo, hay una diferencia entre un testimonio que puede haber sido oral, que no desconfío, pero ¿esto está registrado en algún lado que esto Claro, sucedió? que él le dejó, y que él le dejó este mandato, ¿no? Porque también, si es una charla entre ellos, no hay mandato que exista. Hay un registro de cámara que me parece que sería miserable viendo a sus exmujeres cerrando con llave o bloqueando, no lo haríamos jamás, no es lo que Jorge hubiese querido. Digo, a ver, chicos, de verdad, lo que están haciendo hoy las chicas es todo lo que Jorge no hubiese querido. Pero ellas lo hacen porque piensan que él está en peligro. Discúlpame, doctora. Doctora, lleva a esto. Señora doctora, yo no sé lo que digo. Las chicas lo hacen porque, Lara, lo hacen porque creen que está en peligro. Viste que detallan que ella le llevaba tortas, que él es diabético, casi como que la acusan de envenenarlo. Mira, Fernanda, te lo juro por mi hijo, y Janina sabe la historia de lo que a mí me ha costado ser madre. Yo no juraría nunca en vano por mi hijo. Cada vez que yo fui a comer a lo de Jorge, el gordo siempre fue un dulcero, un glotón, sí. Le encantan los dulces. Entonces, él te pedía que le lleváramos postres keto. ¿Qué llevas cuando vas a comer lo de la nata? No sabés qué llevas. Llevas vino, sí, y llevas postres. Claro, no sé. Nos pedían llevar a keto. No es fácil conseguir postres keto. Conseguís celíacos en locales, pero keto no. Ah, bueno, hay. Puede dar fe, la pueden contactar. Creo que se llama Mary Pratt Keto, que me preparaba los postres para llevarle a la nata, que me decían que era un asco porque no tenían gusto a nada. Pero está bien, pero esto está comprobado. Me contenta la chica de que pero a ver, las chicas le acusan de un montón de cosas. Algunas son de envenenarlo con azúcar, después de no querer internarlo en el Fleni, hacen un listado de cosas que se habría llevado Elba. Hoy filtraron cámaras de Elba en el... Ahora vamos a hablar, si quieren hablamos de eso. En cuanto a la comida, te pregunto, en esta demanda donde acusan a Elba de un montón de cosas y lo que están pidiendo es ser ellas las tutoras legales y preservar la salud y administrar los bienes de su padre. No, lo que les interesa son los bienes. Al final de la carta... Pero no es así, no es verdad eso, porque en ningún momento hablan de los bienes. Los bienes se los quieren encomendar a Alejandra. Terminá de leer, Fernanda, terminá de leer lo leí todo. Sí, y en ningún momento, no, ellas quieren que se lo encomienden a... ¿Viste Alejandra Mendoza, creo que se llama? Sí. La administradora de siempre, de la nata, que la eligió la nata, digamos. Sí. Ellas quieren que se lo encomienden a ella. No a ellas manejar los bienes, en ningún momento lo dice. A ver, es lo mismo, sigue siendo el mismo bloque. No, porque esa señora fue elegida por la nata. Claro. Esa señora fue elegida por la nata. Nadie se la impuso. Claro, y Elba también. Elba, su legítima esposa,
¿sí? Sopesar de la oposición de sus hijas, elegida por la Nata. Lara, entonces, en ¿por qué? ningún momento... Bueno, pero ellas interpretan que Elba le está robando. ¿Por qué tanta gente que lo conoce hace tanto tiempo? Mirá, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Insisto, nunca hubiésemos querido que se supiera, o Elba nunca hubiese querido que se supiera el estado real en el que está Jorge, que este expediente va a ser imposible de parar.